Buen día, mi nombre es Jefferson Duan Medina Cárdenas, del curso del SENA, Manejo de Herramientas Microsoft Office 2016 Excel. La siguiente es un breve tutorial acerca del desarrollo de la actividad número 4, taller tablas dinámicas y macros en Microsoft Excel 2016. La primera parte que nos pide la actividad es crear una hoja y cambiar el nombre de esta tabla dinámica, pues en el archivo que claramente ya venimos trabajando en Excel. Entonces aquí tenemos el archivo. Vamos entonces aquí a nombrar esta nueva hoja como tabla dinámica. Listo. Entonces la segunda parte que nos pide el archivo es insertar tablas dinámicas, unas con los datos de los vendedores y otra con la información de los clientes. Vámonos entonces al archivo. Vámonos a la parte entonces de clientes. Vamos a seleccionar todo el rango que necesitamos organizar. Insertar tabla dinámica. Vamos a insertar esta información entonces en la hoja que acabamos de crear de tabla dinámica. Aquí se nos va organizando la información. Vamos a marcar entonces las filas con la información que necesitamos y el filtro que va a ser entonces el número de cédula. Vamos a ir organizando esta información. Configuración. Marcamos en ninguno, diseño de impresión, mostrar etiquetas de elementos en formato tabular. Esto con el fin de que toda la información visualmente quede mucho más organizada. Configuración de campo, nuevamente igual, el mismo paso. Email igual, el mismo procedimiento. Y los números telefónicos. Aquí ya nos queda mucho más organizada la información y el filtro quedó como el número de cédula de los clientes. El mismo paso que vamos a hacer es con la información de los vendedores. Vamos entonces a la hoja de vendedores, seleccionamos la información con los datos, seleccionamos insertar, tabla dinámica, hoja de cálculo existente. Vamos a agregarla aquí en este lado. Vamos organizando entonces nombre, apellido y venta, cédula como filtro. Y vamos a organizar nuevamente el cuadro para que visualmente se vea mucho más organizado. No solo visualmente, ¿no? Sino que para que a la hora que vayamos a trabajar con esta información sea mucho más ágil y rápido el acceso a la misma. Listo, aquí ya tenemos entonces organizada la información de los vendedores y aquí la información entonces de los clientes. Ya en la parte de los vendedores igual el filtro nos quedó con el número de celular de los vendedores, que es lo que básicamente nos pide el punto número 3, adicionar campos a las tablas, que fue pues lo que ya se organizó aquí, se agregó pues cambiar configuración y filtrar las tablas dinámicas. Ya organizamos entonces, fue lo que acabamos casualmente de hacer, organizar la información, ¿sí? Y agregar los filtros a las tablas dinámicas. Entonces ya tenemos aquí como esta primera parte, pues vamos igual aquí guardando. Bueno, entonces continuamos con el siguiente punto que nos dice que en la misma hoja de la tabla dinámica pues vamos a analizar los resultados al aplicar diferentes filtros. Vamos a ver entonces que por ejemplo cuando yo aplico el filtro, ponemos por ejemplo la información del cliente Diego. Cuando filtramos la información por cliente, entonces se nos organiza al detalle, porque supongamos que tenemos una base de datos muy amplia y pues vamos a tener que ir rápidamente a esa información al detalle del cliente, porque necesitamos tal vez un número telefónico, necesitamos la dirección de correo o la dirección de su domicilio, de su residencia. Entonces, para eso precisamente nos vamos a apoyar de los diferentes filtros y analizar un poco esa información, por ejemplo, que tenemos de este lado.
Entonces, por ejemplo, cuando aplicamos aquí igualmente, lo podemos filtrar desde la parte aquí de arriba de cédula, donde dice etiquetas de fila, ¿sí? Aquí básicamente lo que podemos ver es que cuando hacemos el ejercicio con los diferentes números de cédula, pues se va a organizar, nos va a mostrar la información rápidamente de cada cliente. Vamos entonces aquí a hacer un cuadrito muy pequeño, donde vamos entonces a organizar dicha información. Vamos a ponerle entonces análisis, filtros, análisis de cuadro con la información de los clientes. Listo, entonces aquí básicamente un cuadro muy pequeño, hacer un análisis pues muy rápido. Listo, entonces aquí ya dejamos la información, aquí ya marcamos lo que necesitábamos. Vamos a desplegar un cuadro un poco más pequeño, unir. Vamos entonces a organizar un poco este cuadro que hicimos con el análisis de la información de los clientes. Listo. Y el mismo ejercicio básicamente con el cuadro de los vendedores, ¿no? ¿Qué pasa entonces cuando realizamos algún filtro? O básicamente, qué nos muestra la información que tenemos en este cuadro? Análisis, datos de vendedores. Aquí igual, un análisis corto, rápido. Entonces podemos, por ejemplo, concluir o podemos analizar quién es el asesor con mayor número de ventas, ¿no? ¿Sí? Y quién es el asesor con el menor número de ventas, por ejemplo. Entonces el cuadro aquí nos dice, visualmente rápidamente podemos ver o decir, esto obviamente lo podríamos aplicar desde un filtro, o sea, en esta columna de suma de venta podríamos aplicar un filtro para organizar, por ejemplo, las ventas de mayor a menor. Pero bueno, la información es una información corta. Y aquí rápidamente podemos visualizar que el asesor con mayor número de ventas es Diego Muñoz. Con un total de 354.262.543 millones vendidos en el año. ¿Sí? O sea, básicamente es un análisis corto, conciso. Y pues obviamente ese análisis lo podemos realizar muy detalladamente con cualquiera de los vendedores, ¿no? En este caso, pues es la información consolidada de las ventas de un año. Entonces, quién fue el que más vendió, quién fue el de menor venta. Y pues asimismo para las estrategias para que se quieran implementar para el siguiente año. Listo, entonces ya tenemos aquí la información, guardamos. Listo, entonces ya tenemos aquí desarrollado este punto de la actividad. Nos vamos entonces para el punto 5 que dice proteger las hojas de factura, informe y tablas dinámicas. Recuerde al enviar la actividad indicar la clave del instructor. Bueno, esta parte es importante entonces. Bueno, entonces nos vamos a nuestro archivo. Entonces nos dice proteger las hojas de factura, informes y tabla dinámica. Entonces nos vamos para la hojita de factura. Nos vamos aquí a esta parte que dice revisar, proteger hoja y vamos a agregar esa clave. En este caso es una clave de 4 dígitos. Vamos a confirmar esa clave. Y listo, entonces aquí ya nos quedó protegida la hoja de factura. Tenemos entonces informes, tenemos 3 hojas de informe, pues vamos a proteger las 3 hojas. El mismo proceso, proteger hoja. La clave de 4 dígitos, la confirmamos y esta hoja queda protegida.
informe de ventas por vendedor, informe de productos. Listo, aquí ya quedaron estas hojas protegidas como lo indica la actividad. Listo, entonces ahora nos vamos al último punto que nos dice que cree una macro para automatizar un proceso en el libro, en la hoja que realice, hacer una pequeña descripción de su funcionamiento. Entonces vamos a la hoja, bueno, el archivo que estamos trabajando. Vamos a crear entonces una hoja nueva que se va a llamar macro facturación, pongamos. Listo. Nos vamos entonces a la hoja de factura. Debemos desproteger esta hoja para que podamos trabajar sobre ella. Listo. Vamos entonces a copiar aquí esta información que necesitamos. Vamos entonces a irnos. Listo. Entonces en esa nueva hoja de macro, ¿sí? Vamos a tomar esta información que nos dice la fecha y pues la hora, ¿sí? Vamos a copiar. Nos vamos a la hoja de macro. Vamos a pegar entonces los valores en este caso. Vamos a ir organizando esta información. Fecha y hora, hora larga, fecha corta. Pongámoslo así, listo. Vamos a traer la siguiente información que sería acerca de los datos de los clientes. Vamos a copiar macro y aquí vamos a pegar entonces igualmente los valores. Vamos a hacer un pegado especial, valores, transponer para que se nos organice aquí todo de esta forma. ¿Sí? Y traemos la información de los vendedores en la factura. El mismo ejercicio, valores, transponer y listo. Bueno, también traigamos la información total. Listo, entonces vamos a revisar. Formación del vendedor, listo, nombre. Entonces pongámoslo aquí. Insertemos aquí, pongamos aquí otro dato que es clave importante. Y es el total a pagar. Copiar. Pegar valores, listo. Organizamos un poco el cuadro. Siempre tratar tratamos de que la información quede muy organizada, que sea algo igual visualmente algo muy organizado, ¿sí? No cualquier información al azar, sino que sea algo muy organizado, que el informe sea práctico para la persona que lo va a revisar, que va a trabajar con él. Listo. Listo, entonces vamos a continuar aquí, ya grabando la información de la macro. Nos paramos aquí en esta casilla. Nos vamos aquí a vista. Vamos a darle macro. Bueno, desplegamos aquí, grabar macro. Ponemos entonces aquí informe. Información facturas, pongámoslo así. Una breve descripción. Información detallada de la facturación por cliente. ¿Sí?
Entonces vamos aquí a darle aceptar. Y aquí entonces ya nos muestra que se está grabando esta información, ¿sí? Vamos entonces a ir trayendo toda la información que necesitamos de la factura. Nos paramos acá. Factura. Vamos a traernos entonces la información de la fecha. Igual. Pegamos entonces valores. Organizamos acá. Fecha corta. Que nos quede un poco, que nos quede bien organizada la información. Cédula. Igual los datos que tenemos acá. Listo, entonces vamos a traer esta información tal cual como la tenemos aquí ya organizada en esta macro. Le vamos a dar entonces la opción de valores, transponer, y ella se va a ir organizando, ¿no? Total a pagar. Vamos a tomar este dato. Listo, continuamos entonces aquí. Seguimos aquí organizando un poco el cuadro. La dirección. Nombre del cliente. Vamos a traer entonces la información de la factura. Vamos aquí organizando los datos del vendedor. Del vendedor quien realizó la factura, quien realizó la venta. Organizamos aquí esta información, cédula, número. Nos quede todo bien organizado. Teléfono, número, listo. Listo, entonces ya con esto organizado vamos a añadir una fila en la parte superior. Eso, porque la idea es que cada vez que vayamos trayendo la información de la macro, vamos actualizando mejor la información en la macro, la información se vaya organizando aquí en la parte, en la fila de arriba. Listo, entonces lo siguiente que vamos a hacer es borrar aquí toda esta información. ¿Sí? Vamos a borrar aquí. Y vamos a borrar aquí. ¿Sí? La idea es que cada vez entonces que yo alimente la hoja en este caso de macro, automáticamente, cada vez que yo alimente mejor aquí la hoja de la información en la factura, se va alimentando la macro, la información de la macro. Entonces aquí vamos para acá. Vamos entonces aquí a vista. Detener la grabación. Y vamos a revisar pues que efectivamente si nos haya quedado el ejercicio como lo necesitamos, como lo solicitan. Entonces vamos a poner aquí los datos de vendedor X y aquí los datos de un cliente. Aquí las cantidades X aleatorias. Los productos y pues las cantidades. Pongamos aquí. Listo. Y nos vamos a ir entonces a la información de la macro. Continuamos entonces. Ya aquí digamos que alimentamos una factura. Nos vamos entonces a ir aquí a la parte de vista, macros. Vamos a darle ejecutar. ¿Sí? Y aquí podemos ver
que la información la información la alimentó con los datos de la. Listo, entonces pues aquí hago una pequeña aclaración y es que hice algunas correcciones en cuanto al funcionamiento aquí de la macro, ¿sí? En cuanto a la fecha porque me estaba parando en una casilla incorrecta, me estaba arrojando la fecha a una casilla que no debía ser, pero bueno. Entonces básicamente continuamos aquí en esta parte. El último punto entonces que nos dice que realice una pequeña descripción de su funcionamiento. Y pues aquí hacemos el cuadrito. Descripción, funcionamiento de la Mac. Listo, y aquí pues igual, un análisis muy corto, realmente una explicación muy breve. Listo, entonces aquí pues ya dejé como una descripción de qué contiene esta macro, cómo funciona, ¿sí? Y cuál es el fin también de realizar esta macro en el archivo que estamos trabajando. ¿Sí? Entonces básicamente es que cada vez que se alimente la factura con los diferentes datos del cliente, un código del producto y las diferentes cantidades, esa información va a alimentar esta macro para que tengamos un archivo consolidado de base de datos y asimismo ir trabajando y gestionando lo que necesitemos, ¿no? Para hacer seguimiento a clientes, seguimiento a productos, seguimiento a información también de los vendedores que realizan las diferentes facturas, ¿no? Listo, entonces ya aquí lo que vamos a hacer es que volvemos. Algo que nos pide claramente la actividad es que vamos a generar un bloqueo, proteger la hoja, pues ya con la clave que le habíamos asignado anteriormente. ¿Sí? Como claramente pues lo pide la actividad. Listo, entonces ya dando fin a la actividad, lo que vamos a hacer es que vamos a guardar este archivo. Digamos que yo ya tengo aquí una carpeta creada como Sena Jefferson, entonces voy a ponerla aquí simplemente es que sea la actividad 4. ¿Sí? Aquí sí debemos especificar es que debemos guardar como libro de Excel habilitado para macros, guardar y listo. Ese es entonces el desarrollo de la actividad número 4. Muchas gracias por su atención.